Elena siempre despertaba antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía bajo un manto de silencio y penumbra. Mientras otros apagaban sus alarmas con fastidio, ella ya estaba de pie, preparando el café simple que la mantenía despierta y con fuerzas. Sus manos, marcadas por años de trabajo, se movían con destreza automática. Recogía la bolsa con sus utensilios de limpieza, se ponía el abrigo gastado y salía rumbo a la mansión Mendoza. No importaba si hacía frío, calor o si llovía a cántaros, nunca faltaba a su deber. La mansión del señor Eduardo Mendoza se erguía en lo alto de una colina elegante, con muros altos y portones de hierro forjado que parecían más diseñados para mantener alejados a los curiosos que para dar la bienvenida. Para Elena, sin embargo, aquel lugar representaba su sustento. 2 años llevaba ya entrando cada mañana por la puerta de servicio, siempre puntual, siempre callada, siempre invisible. Eduardo Mendoza, empresario de renombre y figura intocable en los círculos más exclusivos de la ciudad, rara vez la veía. Su vida se reducía a reuniones, viajes de negocios y fiestas rodeadas de políticos y magnates. Cuando aparecía en la casa, solía estar demasiado ocupado para notar a la mujer que se deslizaba silenciosa entre los pasillos, trapeador en mano, como un fantasma cotidiano. Pero lo que Eduardo no sabía era que aquella mujer sencilla guardaba un secreto más valioso que todo el mármol de su mansión. Elena, aunque humilde y reservada, tenía un pasado que nunca había revelado. Bajo su apariencia discreta se escondía una verdad que podría cambiar la percepción del poderoso empresario para siempre. Sin embargo, ella había aprendido a callar, a ocultar ese fragmento de su vida, como quien protege una llama frágil del viento cruel del mundo. Aquella mañana, mientras barría la terraza, escuchó el rugido del motor de un auto de lujo acercándose. No era común que Eduardo regresara tan temprano. Elena se apresuró a recoger sus cosas para no estorbar, pero la curiosidad pudo más. Desde la ventana, vio cómo el hombre descendía del vehículo con el ceño fruncido, hablando por teléfono en tono severo. «No acepto excusas», decía él, caminando de un lado a otro. «Si no se concreta la inversión, habrá consecuencias». Elena apartó la mirada. No era su mundo, no era su lugar, pero sin querer, cada día absorbía retazos de conversaciones, detalles de documentos olvidados en la oficina, gestos que revelaban la presión constante de aquel hombre. En silencio, ella iba armando una imagen más completa de Eduardo, un hombre admirado y temido, pero también atrapado en su propio éxito. Horas más tarde, mientras limpiaba la biblioteca, un portarretrato cayó al suelo accidentalmente. El cristal se rompió y Elena, asustada, se agachó enseguida para recoger los pedazos. En la foto aparecía una mujer joven, de mirada serena, junto a Eduardo. Había ternura en aquella imagen, un contraste enorme con la frialdad habitual del empresario. Elena no pudo evitar preguntarse quién sería y qué había pasado con ella. En ese instante, Eduardo entró en la biblioteca. Su voz, seca, la sobresaltó. «¿Qué haces aquí todavía?» «Lo siento, señor», respondió Elena, bajando la mirada. «Estaba terminando de limpiar. Se me cayó este marco sin querer». Eduardo observó el suelo y luego la foto. Por un instante, algo en su expresión cambió, como si aquel recuerdo le atravesara el pecho, pero se recompuso rápido. «Déjalo, yo me encargo», dijo con un tono que no admitía réplica. Elena asintió y salió en silencio, aunque no pudo evitar sentir que había tocado una herida profunda en aquel hombre. Pasaron los días y la rutina continuó. Sin embargo, algo comenzó a cambiar sutilmente. Eduardo empezó a notar la presencia de Elena. No era que buscara conversar, pero sus ojos ya no la atravesaban como si fuera invisible. La observaba con curiosidad contenida, como quien intenta descifrar un enigma. Una noche, la mansión se llenó de invitados. Eduardo organizaba una cena para cerrar un contrato millonario. Elena, encargada de mantener la casa impecable, se movía entre bastidores, asegurándose de que todo brillara. Mientras recogía copas vacías en el salón, escuchó a algunos socios reírse en un rincón. «¿Viste cómo Mendoza presume de su fortuna?», decía uno con sorna. «Sí, pero no puede comprar lo que perdió», respondió otro, bajando la voz.
Elena no entendió del todo, pero aquella frase quedó grabada en su mente. Al terminar la fiesta, Eduardo entró en el salón desordenado, aflojó la corbata y, sin notar que Elena aún estaba allí, se dejó caer en un sillón. Su semblante mostraba cansancio y soledad. Ella dudó un momento, pero luego se acercó con cautela. ¿Desea que le traiga un vaso de agua, señor? Eduardo levantó la vista sorprendido. No estaba acostumbrado a que ella le hablara más de lo necesario. No, gracias. Solo quédate tranquila. Elena asintió y siguió recogiendo en silencio, aunque percibió algo nuevo en él, una grieta en su coraza. Al día siguiente, un acontecimiento inesperado sacudió la mansión. Llegó una carta dirigida a Eduardo, con un sello antiguo y un remitente extranjero. Él la abrió frente a Elena, sin darle importancia a su presencia, pero al leerla, su rostro palideció. «Imposible», murmuró. Elena, sin querer, alcanzó a ver un nombre que reconoció. El pasado que tanto había ocultado amenazaba con salir a la luz. Eduardo notó la reacción en su rostro. «¿La conoces?», preguntó, desconfiado. Elena titubeó, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. «Sí, pero no debería decir nada». Eduardo frunció el ceño. Acostumbrado a que nadie lo desafiara, aquella respuesta lo desconcertó. «Habla». Elena tragó saliva. Su secreto estaba a punto de revelarse, y con él todo podría cambiar. La tensión entre ambos crecía como una cuerda a punto de romperse. Eduardo quería respuestas. Elena, en cambio, temía que su mundo sencillo se derrumbara si hablaba. Pero ya no había marcha atrás. Esa noche, al regresar a su modesta casa, Elena se quedó mirando las estrellas. Pensaba en la mujer de la foto rota, en la carta extranjera, en los murmullos de los socios de Eduardo. Todo parecía entrelazarse, y ella sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que ese secreto, guardado con tanto recelo, tenía el poder de transformar no solo la vida de Elena, sino también la del hombre más poderoso que había conocido. Los días posteriores estuvieron marcados por un silencio extraño entre Elena y Eduardo. La carta seguía sobre el escritorio del empresario como una sombra incómoda que ninguno de los dos se atrevía a ignorar. Eduardo, que solía ser dueño absoluto de cada situación, ahora se encontraba inquieto, preguntándose qué relación podía tener aquella humilde empleada con un asunto tan delicado. Una tarde, incapaz de soportar más la duda, decidió enfrentarla. La encontró en la cocina, fregando con esmero una pila de platos. «Elena», dijo con firmeza, «necesito que me digas la verdad. ¿Qué sabes de la persona que me escribió?». Ella se detuvo en seco. El agua seguía corriendo por el fregadero, pero sus manos quedaron quietas, tensas. «No puedo», respondió en voz baja. «Sí puedes, y vas a hacerlo», insistió él. Elena lo miró a los ojos y por primera vez no bajó la cabeza. Sus palabras salieron con un temblor que mezclaba miedo y decisión. «Esa carta viene de alguien que marcó mi vida hace mucho tiempo, y también la suya, aunque usted no lo sepa». Eduardo frunció el ceño. «Explícate». Ella respiró hondo. Había guardado ese secreto durante años, convencida de que jamás saldría a la luz, pero la carta lo había cambiado todo. «Antes de trabajar aquí, yo vivía en otro país. Allí conocí a una mujer que era muy importante para usted». Eduardo se tensó. Su mente viajó de inmediato a la foto rota en la biblioteca. «¿Hablas de Clara?». Elena asintió lentamente. «Sí, Clara Mendonça». El nombre cayó como un trueno en la sala. Eduardo se levantó de golpe, incrédulo. «¿Cómo la conociste?». «Respóndeme». Elena cerró los ojos un segundo antes de contestar. «Yo cuidé de ella en sus últimos meses de vida». El empresario quedó petrificado. Durante años había evitado hablar de Clara, su esposa fallecida en circunstancias que aún lo atormentaban. Nadie dentro de la mansión mencionaba su nombre. Y ahora, esa mujer que consideraba casi invisible se lo revelaba con naturalidad. «Eso es imposible», dijo Eduardo, aunque su voz ya no tenía la seguridad de antes. «No lo es», replicó Elena, con lágrimas en los ojos. «Yo estuve a su lado cuando usted no pudo». Un silencio pesado llenó el espacio. Eduardo sintió cómo sus defensas se resquebrajaban. La imagen de Clara volvió con fuerza, su risa suave, sus manos delicadas, la manera en que iluminaba cualquier habitación.
y el recuerdo doloroso de no haber estado presente cuando más lo necesitaba. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó él casi en un susurro. Elena bajó la mirada. «Porque no quería que pensara que me aprovecho de eso. Usted me contrató como empleada y yo acepté ese lugar, pero sabía que algún día la verdad saldría a la luz». Eduardo se dejó caer en una silla, derrotado. No era común verlo vulnerable, pero en ese momento todo el peso de su vida parecía aplastarlo. «Clara», murmuró con los ojos vidriosos. «Ella me hablaba de alguien que le daba paz en medio del dolor. Nunca imaginé que eras tú». Elena no respondió. El silencio decía más que cualquier palabra. A partir de ese día, la relación entre ambos cambió radicalmente. Eduardo empezó a verla con otros ojos. Ya no era la simple empleada que limpiaba los pasillos, era el vínculo más cercano que tenía con el recuerdo de Clara. Comenzó a buscar su compañía, a escucharla, a confiarle pensamientos que jamás compartía con nadie. Los socios y amigos de Eduardo notaron el cambio. En las reuniones, él parecía menos áspero, más humano. Algunos lo atribuían a una nueva estrategia de negocios, otros murmuraban que había una mujer detrás de aquella transformación. Nadie sospechaba que la responsable era la silenciosa Elena. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos esa cercanía. Una tarde, mientras Elena salía por la puerta trasera, se topó con Mariana, la administradora de la casa, que la miró con desprecio. «No te hagas ilusiones», le dijo con veneno en la voz. «Los hombres como el señor Mendoza jamás se fijan en alguien como tú». Elena no respondió. Estaba acostumbrada a los juicios y a la indiferencia, pero en su interior sabía que la conexión con Eduardo iba más allá de las apariencias. El empresario, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Cuanto más se acercaba a Elena, más se daba cuenta de la soledad en la que había vivido todos esos años. Ella no buscaba su dinero, no lo adulaba, no intentaba entrar en su mundo de lujos. Simplemente estaba allí, con una honestidad que nadie más le ofrecía. Una noche, después de una larga jornada, Eduardo la encontró en el jardín, contemplando la luna. Se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado. «¿Sabes?», dijo él, «desde que Clara se fue, pensé que nunca volvería a confiar en nadie. Pero contigo es diferente». Elena lo miró sorprendida. «Yo no soy nadie especial, señor». «Te equivocas», replicó él. «Has hecho más por mí que muchos de los que me rodean». El silencio entre ambos se volvió cómodo, casi íntimo. Por primera vez, Eduardo se permitió bajar la guardia completamente. Pero el destino no tardó en ponerlos a prueba. La carta que había llegado no era un simple recordatorio del pasado. Traía consigo una revelación peligrosa. Clara había dejado documentos comprometedores que afectaban a las empresas de Eduardo. Si salían a la luz, su imperio podría tambalearse. Elena conocía esa información, pero había guardado silencio para proteger la memoria de Clara. Ahora debía decidir si compartirla con Eduardo o arriesgarse a que otros la usaran en su contra. La tensión aumentaba. Rumores empezaron a circular en la prensa sobre posibles irregularidades en las compañías Mendoza. Eduardo estaba bajo presión, y sus enemigos aprovechaban cada debilidad. Una mañana lo encontró en la oficina con el rostro desencajado. «Todo se derrumba», dijo golpeando la mesa. «Van a destruir lo que construí en toda mi vida». Elena se acercó con firmeza. «No está solo. Clara confió en mí, y yo también confío en usted. Hay una salida, pero necesita escucharme». Eduardo la miró con desesperación, pero también con esperanza. «Dime qué sabes». Elena le reveló entonces lo que Clara le había confiado. Documentos ocultos que probaban la inocencia de Eduardo en ciertos negocios, pero que también exponían la corrupción de otros poderosos. Eran pruebas que podían limpiar su nombre, aunque a costa de enfrentarse a enemigos peligrosos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó él con mezcla de alivio y reproche. «Porque Clara me pidió esperar el momento justo», explicó Elena, «y creo que ese momento ha llegado». Eduardo la observó largo rato. No veía en ella ambición ni manipulación, solo lealtad, una lealtad que iba más allá de la muerte de Clara. Con la ayuda de Elena, Eduardo tomó la decisión de usar los documentos. El escándalo fue enorme, pero la verdad salió a la luz. Muchos de sus socios corruptos cayeron, mientras él recuperaba su prestigio.
La prensa lo pintaba como un hombre valiente que había expuesto la podredumbre del sistema. Pero Eduardo sabía que sin Elena nunca habría tenido la fuerza de hacerlo. En medio de aquella tormenta, su relación con ella se consolidó. No era una relación basada en poder ni en apariencia, sino en confianza y gratitud. Una noche, después de que todo se calmara, Eduardo se acercó a Elena en la misma terraza donde la había visto tantas veces en silencio. «Elena», dijo, con una suavidad que jamás había usado, «has cambiado mi vida. Me devolviste la fe en las personas». Ella sonrió tímidamente. «Yo solo hice lo que sentí correcto». Eduardo tomó sus manos. «Quiero que sigas a mi lado, no como empleada, sino como alguien que comparte mi vida». Elena lo miró incrédula, con lágrimas en los ojos. Jamás había imaginado escuchar algo así. «¿Estás seguro?», preguntó temblando. «Más que de cualquier negocio que haya cerrado en mi vida», respondió él. La humildad de Elena y la grandeza de Eduardo encontraron un punto común en aquel instante. Dos mundos opuestos se habían unido gracias a un secreto, a un dolor compartido y a la memoria de una mujer que había marcado a ambos. Y así, lo que empezó como una relación de patrón y empleada, terminó convirtiéndose en una historia de redención, amor y segundas oportunidades. Una historia que nadie en la ciudad habría imaginado, pero que demostraba que a veces la vida guarda los giros más inesperados para quienes menos lo esperan.